Un saludo cordial y bienvenidos a esta cuarta semana de trabajo de la asignatura sobre gobernanza y políticas públicas. Como ustedes recuerdan, la semana anterior analizamos lo que es una política pública. El objetivo que tiene esta semana es que trabajemos uno de los temas más importantes para el análisis de la política pública, que es quién hace la política pública, cuáles son los actores de la política pública. Bien. Cuando uno habla de la política pública, digamos de la política de movilidad o de la política de generación de empleo o de la política de regulación, por ejemplo, de la contaminación ambiental de las industrias, evidentemente ninguna de esas políticas salen del aire. Como señalamos en alguna sesión anterior, estas políticas hacen parte de un proceso de interlocución, de una dinámica de discusión de la sociedad, aunque finalmente esto pasa por la autoridad y por la estructura legítima que está establecida para eso. Sin embargo, a lo largo de toda esta discusión de la aplicación, de la implementación e incluso de la evaluación, hay un conjunto de actores de la sociedad que participan en la elaboración de la política pública. Entonces hoy vamos a analizar qué es esto de los actores y cómo participan precisamente en la definición, en la implementación y finalmente en la evaluación de la política pública. Bien, en primer lugar podemos decir que toda política pública, toda acción incluso que es tomada por una alcaldía, por un gobierno municipal, por un gobierno provincial, evidentemente tiene sectores a los cuales puede afectar o beneficiar ese tipo de decisión. Sin embargo, muchas veces la población en términos generales, los afectados o los beneficiados, no conocen exactamente y no participan de manera concreta en esa discusión. Por lo tanto, cuando hablamos de actores, no nos vamos a referir tanto a grupos interesados que pueden estar beneficiados o perjudicados, sino a los individuos, a las organizaciones, a los partidos, a los grupos que efectivamente intervienen en la discusión, implementación y decisión de una política pública. Esta es la primera característica que vamos a plantear. Cuando hablamos de actores de política pública, estamos hablando de individuos, estamos hablando de organizaciones o estamos hablando de coaliciones que tienen una característica específica de intervenir. Lo que se llama en sociología tienen agencia, es decir, intervienen y participan. Esta es una primera característica. En algunos casos, evidentemente, quienes intervienen y participan tienen también intereses, pero en otros casos los beneficiarios o perjudicados no saben siquiera que eso se está discutiendo. Entonces, la primera característica del actor es que efectivamente tiene capacidad de agencia, actúa en un contexto determinado y para eso necesita tener un conjunto de características que vamos a ver, ¿no es cierto? Una primera característica es que este actor debe tener una cierta capacidad de ser identificado. Cuando estamos hablando de una persona, evidentemente es más fácil, pero cuando hablamos de un movimiento social o de un partido, este actor necesita ser identificado, tener una cierta capacidad de identificación. En segundo lugar, este actor debe tener un cierto nivel de coherencia interna. Es difícil hablar de un actor cuando alguien dice algo y luego se desdice, o cuando dentro de un movimiento social o agrupación se plantea una cosa y luego se plantea una cosa diferente, ¿no es cierto? Entonces, un actor necesita ser identificado, necesita tener una cierta coherencia interna y necesita tener un conjunto de recursos o atributos para poder movilizar frente a ese objetivo. Estas son las características que tiene evidentemente esta idea de actor. Entonces, cuando estamos analizando una política pública podemos decir, por ejemplo, el Consejo Cantonal del Ayuntamiento, de la Municipalidad es un actor, sí, sí tiene estas características. Si tenemos a lo mejor dos posiciones en ese consejo, a lo mejor podemos identificar como dos actores que están actuando. Un partido político puede ser un actor en la definición de política pública, claro. Una persona que tiene una convicción o que tiene su grupo o es un organismo de la sociedad civil puede también ser un actor. Entonces, este sería un primer concepto que establecemos en relación al conjunto de actores que hacen parte de la política pública. Tal vez decir en la parte final de esta definición que algunos autores dicen, bueno, solamente vamos a reconocer a aquellos actores que legalmente tienen la posibilidad
de participar y de tener agencia en la política pública. La verdad es que hoy se utiliza cada vez más el concepto de que tengan o no facultad legal, ¿no es cierto? Hay actores que pueden no ser necesariamente reconocidos, pero pueden participar en la política pública. Si hay un problema de orden público, si hay una tragedia en una zona de la ciudad, probablemente la gente se movilice, se consolide, haga incluso una acción de movilización y eso active su actoría, ¿no es cierto? Entonces, aun cuando no esté reconocida, la actoría se define básicamente por la capacidad de agencia, por poder intervenir directamente en un debate y en la elaboración y definición de una política pública. Bien, estos actores que hemos definido, que pueden ser individuales, colectivos, corporativos, gremiales o políticos, cumplen una lógica precisamente que tiene que ser analizada por cada uno de nosotros cuando hacemos un análisis de política pública. Hay que partir del hecho de que todos los actores, todos, operan en una lógica racional y estratégica. ¿Qué significa racional? Racional no es una valoración respecto de si estamos o no de acuerdo respecto de sus objetivos. Racional significa que en su propia lógica hay una correspondencia entre unos objetivos, unos fines y unos medios. ¿Ya? Un actor que participa en la política pública tiene en su propio entender una racionalidad, es decir, tiene una comprensión del mundo, una comprensión del problema, una comprensión de la solución que tiene que dar y un conjunto de elementos que acercan precisamente eso. Y es estratégico porque define unos medios a través de los cuales puede cumplir unos fines. Entonces, todo actor tiene esta característica que es importante, esta doble característica de actuar como un actor racional y como un actor estratégico. Evidentemente, el conocimiento y la comprensión que tiene es limitada, ¿no es cierto? Algunos autores nos hablan de la racionalidad limitada, pero sin duda estas son características importantes para identificar a cada uno de los actores. Estos actores, además, a lo largo del desarrollo de la política pública, van teniendo, como vamos a ver en esta y en las semanas subsiguientes, roles diferentes en cada uno de los momentos. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una dificultad de acceso al agua potable en un momento y una movilización de un conjunto de barrios que no tienen agua potable, muy probablemente quienes activan, quienes tienen una capacidad de colocar ese como un problema central, son al comienzo esos actores de la sociedad civil. Sin embargo, conforme se va desarrollando la política pública, es probable que luego eso se convierta en una ordenanza o en una redistribución presupuestaria, en la cual ya no solamente tenemos este actor que demanda, sino ya el actor institucional y finalmente probablemente el actor burocrático que dice si hay cómo o no hay cómo hacer eso. En la mitad probablemente tengamos expertos que también dicen si es posible o no es posible. Lo que quiero decir es que a lo largo de una política pública el actor puede tener distintos roles y funciones y muy probablemente en una política pública tengamos un conjunto de actores. No solamente uno, sino un conjunto de actores que permiten precisamente el desenvolvimiento de esta política pública. Precisamente para poder recrear y dar más elementos para que ustedes hagan el ejercicio de identificación de los actores en la política pública que han definido como ejercicio de análisis, vamos a analizar algunas de las tipologías que se hacen de actores, ¿no? Una primera tipología muy común es definir los actores en función de los objetivos. Y ahí tenemos una primera gran división, clasificación, digamos, de los actores, aquellos que se llaman actores de contenido, de aquellos que se llaman actores de proceso, y esto que les voy a explicar es muy común en la política concreta. Los actores de contenido suelen ser actores que tienen una visión absolutamente clara respecto de la naturaleza del problema y un objetivo muy preciso en relación a eso. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, si tenemos un problema de accidentabilidad en una ciudad y tenemos una ONG, una organización o un grupo civil que lo que intenta es que modifiquemos clara y nítidamente la accidentabilidad y la vulnerabilidad vial, por ejemplo, de los jóvenes de los colegios, ahí tenemos un actor que trabaja muy claramente en esa perspectiva. Es decir, tiene un objetivo de contenido. Lo que le interesa a ese actor es que se modifique ese contenido. Este tipo de actor en donde normalmente tenemos organismos de la sociedad civil, el movimiento ecologista, el movimiento que lucha por la legalización de un barrio, es un poco diferente al tipo de actor que se llama de proceso. Este actor de proceso no es que no le importe el contenido, pero le importa sobre todo cómo queda estratégicamente en ese proceso.
¿ya? Digamos, a veces puede apoyar, a veces no puede apoyar. Cuando una causa es muy popular puede apoyar, cuando la causa no es tan popular puede ya no apoyar. Son lo que se llaman actores de proceso. Es el actor que tiene que ver más con la relación con otros actores que con la definición del contenido mismo. Entonces tenemos dos tipos de actores, actores de contenido y actores de proceso. Y es muy bueno que nosotros sepamos diferenciar precisamente el uno del otro. A veces tenemos incluso la paradoja que estos actores de proceso en una primera parte, un primer momento, pueden apoyar unas causas y a lo mejor al final terminan no apoyando esas causas, van modificando estratégicamente su posición. Entonces es importante que caractericemos actores de contenido y actores de proceso. Bien, otra forma de entender y de establecer una clasificación, una tipología de actores, tiene que ver básicamente por la función, por la función que cumplen a lo largo del proceso. Y ahí típicamente tenemos, por ejemplo, los actores institucionales. Los actores institucionales, que normalmente son los actores públicos, tienen un rol absolutamente importante, un rol central, porque evidentemente tienen incluso por ley la responsabilidad de enfrentar cada una de estas cosas. Sin embargo, evidentemente los actores institucionales, cuando hacemos el análisis de una política pública, no siempre son homogéneos. Tienen varios mecanismos de diferenciación. Yo les voy a poner básicamente 3 ejemplos, ¿no es cierto? Ese actor institucional puede tener una lógica diferente de acuerdo al nivel de gobierno. Entonces, respecto de la misma política pública, tal vez lo que dice el ministerio es diferente a lo que dice el municipio y probablemente diferente a lo que dice la junta parroquial. Si nosotros queremos discutir la localización, por ejemplo, de una infraestructura vinculada a gestión de residuos, probablemente la parroquia que está ahí va a tener una posición y va a desarrollar un tipo de estrategia frente a eso, que a lo mejor es contraria, o por lo menos identifica la mitigación. Otra va a ser la posición del nivel municipal y probablemente una diferente sea del nivel del gobierno nacional, ¿no? Entonces, si bien todos son actores institucionales, pueden tener una lógica diferente de acuerdo al nivel del gobierno. Otra forma de entender esta diferencia es también desde las distintas especificidades sectoriales que tienen los municipios, los gobiernos y cualquier tipo de estructura pública. Lo que probablemente le interese al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación no sea exactamente lo mismo que le interese a la de movilidad, ¿no es cierto? Desde educación probablemente nos interesa sobremanera la seguridad de los estudiantes, etcétera. Probablemente esa no es la mirada que determina en cambio lo que están haciendo los que trabajan a lo mejor en tránsito y movilidad, que tienen otro tipo de mirada. Entonces, esta es otra clasificación, digamos, de los actores institucionales. Y finalmente, dentro de la lógica de los actores institucionales, siempre puede haber, digamos, la tensión de actores más vinculados a la parte ejecutiva de un gobierno que a la parte legislativa. En la medida en que muchas veces el legislativo fiscaliza la acción del ejecutivo, a veces tenemos, no necesariamente, a veces tenemos dos dinámicas diferentes. Entonces, dentro de los actores institucionales podemos tener unas diferencias marcadas. Es muy importante, además, a partir de esta aproximación, identificar esto que se llama como el triángulo de la política pública, ¿no? El triángulo de los actores de la política pública, en donde normalmente encontramos 3 grandes grupos, ¿no es cierto?, con un gran vértice muy fuerte, ¿no es cierto? Por un lado, un actor de la política pública es sin duda los partidos. Los partidos políticos tienen un rol importante, decisivo, fundamental, porque a partir de ellos supuestamente se organizan las preferencias de los ciudadanos y los partidos, una vez que ganan o pierden las elecciones, son actores claves precisamente en la definición de política pública. Pero además de los partidos tenemos otro vértice que tiene que ver con la burocracia. La burocracia es este conjunto de personas, de instituciones y de procedimientos que están ya en la administración pública y que muchas veces tienen un conocimiento y tienen un conjunto de recursos que son decisivos a la hora de definir o no la política pública. Muchas veces un partido puede tener un programa y muchas veces ese programa puede no coincidir necesariamente con la lógica que la burocracia de esa institución tiene. Alguien gana una alcaldía, pero se enfrenta probablemente a la resistencia de una burocracia. O al revés, una burocracia está convencida de que hay que tomar ciertas medidas y es capaz de sobreponer esa lógica al propio interés partidario.
Y finalmente, el otro punto de este vértice tiene que ver con otros actores, ¿no es cierto?, que son actores no convencionales. Ahí tenemos básicamente grupos de interés económico, actores sociales, en fin, una pluralidad de actores, por ejemplo, expertos, que hacen parte de esta lógica de triangulación en la definición de la política pública. Bien, a partir de eso vamos a analizar lo que algunos autores también han desarrollado, cómo los actores se mueven en función de su rol, ¿no es cierto? Y entonces, en función del rol podemos tener los actores que son promotores, ¿no es cierto? El actor promotor es el que introduce, coloca, plantea, de alguna manera inaugura, ¿no es cierto?, el camino de la política pública. Este es el promotor. Normalmente el promotor es un actor de contenido, es un actor que lo que quiere es una modificación, es un actor a veces reactivo a una problemática, o incluso puede ser un partido que postuló y planteó un tipo de política pública. Es el actor que promueve, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que se llama el actor director, ¿no es cierto? Es el que organiza, estructura, articula, de alguna manera conduce, ¿no es cierto?, este proceso. En muchos casos estamos hablando de una administración o de un partido, del alcalde, que cumple este rol. Cada política pública suele tener luego, en función de ese rol, unos actores que normalmente son aliados, vamos a decir así, son actores que apoyan esta política pública, ¿no? Normalmente esto ocurre en cualquiera de los temas que tenemos. Ustedes podrán identificar en la política pública que analicen quiénes son aliados de una política pública, y evidentemente no solo tendremos aliados, sino que seguramente tendremos opositores también de esta política pública, ¿no? Entonces tenemos un actor promotor, normalmente un actor director, y luego tenemos normalmente aliados y opositores a esa política pública. Finalmente, lo que podemos tener es actores que cumplen un rol en la sociedad como de mediación, ¿no es cierto? Son los que permiten precisamente que esa política pública se discuta, busque consensos, establezca mecanismos de diálogo. Y también tenemos lo que se llaman porteros y filtros. Tenemos actores que lo que hacen es impedir que muchos problemas se coloquen precisamente en la agenda y en la política pública. Entonces, tenemos un conjunto de roles que son roles diferentes, ¿no es cierto?, que los actores pueden jugar en este sentido. Este concepto de una multiplicidad de actores en la sociedad parte del hecho de que en la sociedad están distribuidos los recursos no de una manera absolutamente concentrada. Si bien es verdad que la autoridad pública, y si bien es verdad que la burocracia, que la administración y que el gobierno tiene muchas potestades para poder decidir y para evidentemente implementar esas decisiones, la realidad es que lo que podríamos llamar el poder o los recursos en el sentido amplio en una sociedad están relativamente distribuidos. Y entonces los actores lo que hacen es utilizar, movilizar, emplear un conjunto de recursos precisamente para poder lograr esos objetivos que se plantean en términos de política pública. En la ciencia política y en la administración normalmente se hablan de varios tipos de recursos, y vamos a analizar ahora muy brevemente algunos de los recursos que tienen los actores. El primer tipo de recurso es evidentemente el recurso político. Ese recurso político tiene que ver fundamentalmente por el consenso, por la legitimidad, por la fuerza, digamos, que puede tener un actor para poder impulsar una política pública. Esto es muy importante, ¿no es cierto? El recurso político tiene que ver, insisto, fuertemente en el consenso y la capacidad de poner en movimiento ciertas cosas. Muchas veces ese recurso político puede estar en manos del alcalde o del consejo. Digamos, un alcalde que acaba de ser electo con una gran popularidad, evidentemente tiene un nivel de consenso y legitimidad muy fuerte. Pero muchas veces podemos tener una autoridad absolutamente debilitada y en cambio un movimiento social con un gran consenso y con una gran legitimidad. Sí está claro, ¿no es cierto? Ahí lo que vemos es que no necesariamente este recurso político siempre está del lado de la institución. El recurso político tiene que ver con el nivel de consenso y la capacidad de poner en movimiento una política pública, ¿no es cierto? Que puede convocar a otros actores, que tiene credibilidad, en fin. De esto hablamos cuando hablamos de recursos políticos, ¿no? El otro tipo de recurso tiene que ver con el recurso económico y financiero. Y es evidentemente la capacidad que puede tener un actor de movilizar estos recursos. Estos recursos sí suelen estar más concentrados en unos sectores de la sociedad, normalmente en los sectores que tienen mayores capacidades económicas y financieras. Son sectores que pueden
incidir en términos de campaña, en términos de incidencia directa, en términos de condicionalidad incluso, en relación a modificar el comportamiento de otros, ¿no es cierto? Entonces, el segundo tipo de recursos que tenemos, recursos económicos y financieros. Luego tenemos unos recursos que son legales, que son muy importantes y tal vez son los recursos sobre los que más se asienta la administración y el gobierno. Y es que la Constitución y las leyes establece unos marcos legales con los que es posible, a través de normas jurídicas, establecer unas competencias, unas potestades y unas funciones. Pues normalmente este es un recurso legal y el recurso legal es muy importante. Sin embargo, a veces este recurso legal no está también solamente del lado de la institucionalidad. Cuando, digamos, una zona afectada por la intervención minera utiliza mecanismos legales para que se pueda desarrollar el derecho a la consulta o inclusive la mitigación ambiental, muchas veces ese recurso legal está del lado de los ciudadanos y a veces no necesariamente del lado de la autoridad política. Y entonces este es un recurso legal muy importante. Y luego tenemos un cuarto tipo de recurso que es muy importante y que es muy importante precisamente para quienes hacemos actividad académica y actividad de investigación, que es lo que se llama el recurso cognitivo. Ese recurso cognitivo tiene que ver con, finalmente, cuál es la cantidad de información, cuál es el marco interpretativo, cuál es el análisis que tenemos de una situación o de un problema. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una ciudad que tiene una gran cantidad de vehículos y avanza totalmente hacia la congestión. ¿Cómo analizamos? ¿Tenemos datos de ese problema? ¿Cuáles son los marcos interpretativos? ¿Tiene sentido seguir haciendo calles cuando probablemente gran parte de la información y del análisis demuestra que tenemos que ir más bien hacia modelos de transporte público? ¿Tiene sentido seguir insistiendo en que hacemos más calles y más calles y más calles? ¿O tiene sentido un marco interpretativo y cognitivo diferente? Este es en definitiva el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Es el recurso de las ideas, de la información, de la calidad del marco interpretativo y de alguna manera del paradigma, ¿no es cierto?, de la idea más larga, más profunda que podemos tener sobre cada uno de estos aspectos. Entonces, estos son los recursos que un actor puede movilizar. Un actor puede movilizar recursos políticos, de consenso, de legitimidad, puede movilizar recursos económicos, la capacidad de incidir en la decisión de otros, puede movilizar recursos legales, fundamentalmente de derecho, de la Constitución, o recursos cognitivos, que es qué datos tiene, cómo interpreta y cuál es el marco, finalmente, el sentido fundamental de lo que está en disputa. Bien, en función de esta combinación que hemos hecho de describir unos actores y unos recursos, hay varios modelos o mecanismos para que estos actores puedan colocar un problema en la agenda pública y convertirle en una política pública. Por ejemplo, se trabaja mucho lo que se llama un modelo de mediación o un modelo de oferta pública, que es típicamente el modelo que utilizan los partidos para colocar un tema de política pública, ¿no es cierto? El partido lo que hace es convertirse en una especie de mediador entre la sociedad y la institución o establecer una oferta pública en su campaña, ¿no es cierto? Es distinto, en cambio, el modelo de movilización que puede ser más bien propio de un movimiento social. Un movimiento social, una ONG, una coalición por el derecho a la ciudad o por el derecho al ambiente, puede desarrollar un modelo de movilización y puede colocar a partir de eso un tema en la agenda pública. O también hay lo que se llama el modelo de anticipación, ¿no es cierto? Digamos, una autoridad pública, el presidente, el prefecto, el alcalde, sabe que puede venir un problema. Y lo que hace es formular una política pública para anticipar un problema y utiliza el modelo de mediación. En las semanas siguientes analizaremos un poquito estos modelos que de alguna manera combinan los actores con los recursos, ¿no es cierto? Y permiten en definitiva que se active el proceso de una política pública. Bien, en la sesión de hoy y durante esta semana hemos trabajado quién hace la política pública y hemos tenido evidentemente el enorme, el importantísimo papel de los actores, ¿no? Los actores son claves en la formulación, en la implementación, en el diseño de la política pública. A partir de estos elementos que ustedes tienen, a partir de todos los recursos pedagógicos, el ejercicio de esta semana va a ser identificar los actores que participan en la política pública que ustedes han definido. El interés es que podamos recrear todo este conjunto de elementos, qué tipos de actores tenemos, qué mecanismos están utilizando para colocar sus elementos en la política pública, son actores de proceso, de contenido, son opositores,
el actor institucional actúa de manera unitaria, de manera fragmentada. Estas son las preguntas que vamos a contestarnos en el ejercicio sobre actores de política pública que les hemos solicitado que puedan desarrollar para recrear, concretar y comprender de manera más adecuada los elementos que hemos visto durante esta sesión. Muchas gracias.